¿Qué pasa si el hombre que amabas, el padre de tu hijo por nacer, no era quien pensabas? Para Eleanor Vance, su vida era un cuento de hadas, un extenso penthouse en la Quinta Avenida, un guardarropa lleno de alta costura y un corazón lleno de amor por su carismático esposo, Julian Croft, heredero a un imperio multimillonario. Cuando él se fue para un crucial viaje de negocios de 2 semanas a Tokio, ella lo besó, con la mano apoyada en su vientre, soñando con su futuro. Pero una sola etiqueta fotográfica accidental desde el otro lado del océano destrozaría ese sueño. La verdad no era solo una aventura, era una traición tan profunda, tan audaz, que encendería una guerra entre dinastías. Porque Julián no estaba en Tokio, estaba en una playa bañada por el sol, casándose en secreto con alguien más. El hombre en la cima absoluta de su éxito, Antonio Valdés, creía ser dueño del mundo. Pero la mujer que dejó en casa no era solo su esposa, era su mayor error de cálculo y estaba a punto de quedarse con todo. Parte 1. El anillo de zafiro y el código robado. Antonio Valdés vivía en un mundo de vidrio pulido y sonidos amortiguados y caros. Su penthouse en el piso 70 de la prestigiosa Torre Mayor en la Ciudad de México no era solo un hogar, era una fortaleza de su éxito. Desde allí, la ciudad parecía una placa de circuito, un complejo sistema que él había dominado. Era el CEO de Valdés Corp, una compañía que había construido desde cero, una narrativa que repetía tan a menudo que había llegado a creerla él mismo. Esta mañana, lo que estaba en juego era más alto que nunca. «Clara, querida, menos lápiz labial», murmuró, sin levantar la vista de su tablet. Estaba revisando las finanzas por última vez. «Esto es de negocios, no de ópera». Clara Dávila hizo un puchero, secando sus labios rojo rubí en una servilleta. «Soy tu asistente ejecutiva, Antonio. Se supone que debo parecer impresionante. Además, se pasó una mano manicurada por su corbata de seda. Yo soy la ópera». Antonio se permitió una pequeña sonrisa depredadora. Clara era su última y más cara indulgencia. Era astuta, ambiciosa y completamente desprovista del rasgo que había llegado a despreciar en su esposa: la humildad. Su esposa, Elisa, miró hacia la cocina, donde Elisa estaba empacando discretamente una pequeña bolsa de lona. Ella era simple, no necesariamente en apariencia. Tenía una belleza clásica y tranquila, pero en su propia esencia. Llevaba pantalones sencillos y un cardigan beige. Su cabello estaba recogido en una simple cola de caballo. Estaba empacando. ¿Qué era? ¿Libros? ¿Paquetes de semillas? No podía recordarlo. «Gran día para ti, Elisa», gritó. Su voz goteaba con descendencia. «Otra venta de pasteles para la Fundación Rivas». Elisa se giró, su rostro en calma. La Fundación Rivas era su proyecto, una pequeña organización benéfica local que había comenzado en nombre de su padre. Hacía algo con huertos comunitarios y programas de alfabetización. Antonio lo encontraba pintorescamente patético. Algo así: «Antonio, estamos finalizando una nueva asociación comunitaria. Es un gran día para nosotros». «Sí, eso es agradable, cariño. Maravilloso». Se volvió hacia Clara, enderezándose la corbata. «Bien, vámonos. El coche está esperando». Besó la mejilla de Clara, una exhibición pública de propiedad, y pasó junto a Elisa, despeinándole el cabello como si fuera una niña. «No me esperes despierta, gatita. Estaremos celebrando hasta tarde». Elisa solo lo vio irse, su expresión ilegible. «Buena suerte, Antonio. La necesitarás». Él no la escuchó. Ya estaba en el ascensor,
con el brazo alrededor de la cintura de Clara, con la mente puesta en el premio. La reunión era con Innovaciones Rivas. Eran el santo grial del mundo tecnológico. Habían surgido de la oscuridad hacía 3 años. Una firma de capital de riesgo con una habilidad extraña, casi profética, para elegir ganadores en biotecnología y energía sostenible. Eran reservados, poderosos y hasta hace poco dirigidos por una junta reclusa. Hoy anunciaban a su nueva CEO, y esa nueva CEO revisaría personalmente la propuesta de fusión de miles de millones de dólares de Valdez Core. ¿Estás nervioso?, susurró Clara mientras el ascensor ascendía al piso 90 de la Torre Concaid. No estoy nervioso, estoy concentrado, espetó Antonio. Este trato me hace intocable, nos hace intocables. Visualizó el futuro, un penthouse más grande, un yate y finalmente el divorcio simple y tranquilo que había estado planeando. Le daría a Elisa la vieja casa de campo. Era más su estilo. Entraron en la sala de juntas. Era una catedral de poder corporativo. Una larga mesa de obsidiana reflejaba el horizonte. 4 miembros de la junta, 2 hombres y 2 mujeres, todos con severos trajes oscuros, ya estaban sentados. Miraron a Antonio y luego a Clara, con un destello de fría evaluación unificada. «Señor Valdez», dijo uno de los hombres, «Mason Thorne», y su asistente, «Clara Dávila, mi AA», dijo Antonio suavemente, deslizándose en una silla. «La señorita Dávila es parte integral de nuestras operaciones y está totalmente informada sobre la fusión». Clara hizo un puchero, abriendo su tablet, aunque apenas sabía la diferencia entre una opción de acciones y una olla de caldo. «Solo estamos esperando a nuestra CEO», dijo una mujer en el extremo opuesto, la doctora Horus, que no había sonreído. La tensión era sofocante. Antonio sintió que una sola gota de sudor le recorría la espalda. Este era el momento. Todo por lo que había trabajado, mentido, robado, condujo a esta sala. Las puertas principales al final de la sala de juntas se abrieron con un leve silbido. «Disculpen la demora», dijo Mason Thorne, poniéndose de pie. Los otros miembros de la junta se levantaron al unísono. «Den la bienvenida a nuestra presidenta y directora ejecutiva». Una mujer entró. No llevaba un cardigan beige. Llevaba un traje de pantalón de color verde azulado oscuro, hecho a medida, que gritaba poder. Su cabello, que él había visto por última vez en una cola de caballo desordenada, estaba peinado en un bob elegante y severo que enmarcaba su rostro. Un rostro ahora definido por una calma tranquila y letal. Llevaba gafas, no sus simples gafas de lectura, sino monturas arquitectónicas afiladas. El mundo de cristal y acero de Antonio Valdez se hizo añicos. Clara, al ver su rostro, levantó la vista de su tablet y susurró: «Antonio, ¿quién es esa?». La mujer llegó a la cabecera de la mesa. Dejó su cartera de cuero y lo miró directamente. Sus ojos no eran los ojos suaves y perdonadores que veía en la mesa del desayuno. Eran los ojos de un depredador que acababa de acorralar a su presa. «Buenos días, caballeros», dijo la doctora Horus, su voz clara y resonando con autoridad. Luego dirigió su mirada a Antonio. «Señor Valdez y señorita Dávila, un placer inesperado». La boca de Antonio estaba llena de arena. No podía respirar. Es, balbuceó. Elisa sonrió, un gesto delgado y afilado que no tenía calidez. «Creo que esperaban a un señor Rivas. Él era mi padre. Yo soy Elisa Rivas, y esta es mi compañía». El silencio que se apoderó de la habitación fue absoluto. Fue tan profundo que Antonio pudo escuchar el frenético y diminuto latido de su propio corazón.
El rostro de Clara pasó del miedo a la conmoción y luego al horror total. «Elisa». Antonio finalmente se atragantó. El nombre sonaba extraño y pesado en su boca. «¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Es una locura? ¿Una broma?» Elisa levantó una ceja perfectamente esculpida. Miró a Mason Thorne, su miembro de la junta. «Mason, ¿verificó personalmente la compañía del señor Valdés?» «Lo hicimos, señora Rivas. Un estudio completo. Las finanzas superficiales son sólidas. La relación deuda-activo es aceptable. Pero el IP central es donde encontramos irregularidades». «¿Irregularidades?», repitió Elisa, saboreando la palabra. Se sentó, haciendo un gesto al resto de la junta para que la siguiera. Antonio y Clara se quedaron de pie, 2 estatuas en una tumba. «Por favor, señor Valdés, siéntese, y su asistente. Tenemos mucho que discutir». Elisa, la esposa ignorada, había tomado la sala. Parte Zois. El latido del corazón del delito. Antonio se desplomó en su silla. Clara hizo lo mismo, sus movimientos rígidos. «Comencemos su presentación», dijo Elisa, cruzando las manos sobre la mesa. Antonio se quedó mirando. Buscó a tientas su tablet. Sus manos temblaban tanto que apenas podía desbloquearla. «Elisa, cariño, tenemos que hablar. Esto es...» «No entiendo. Soy la señora Rivas en esta sala, señor Valdés», dijo. Su voz cortó su pánico como un bisturí. «Y usted es un contratista potencial, uno muy pequeño. Ahora su presentación. Usted afirma que el activo principal de Valdés Core, el algoritmo de cifrado cuántico Valdés, es su propio diseño». «Lo es», dijo Antonio. Su voz se quebró. «Lo diseñé hace 10 años. Es la base de mi compañía». «¿Lo es?». Elisa se inclinó hacia adelante. «Eso es fascinante porque tengo aquí...» Hizo clic en su propia tablet y la gran pantalla al final de la sala se iluminó. El código fuente original de un algoritmo llamado Proyecto Dédalo, con autoría del Dr. Ricardo Rivas, mi padre, con fecha de hace 12 años. La pantalla se llenó de líneas de código. A un lado, el Proyecto Dédalo. Al otro, el algoritmo cuántico Valdés. Eran casi idénticos. La sangre de Antonio no solo se congeló, se solidificó en sus venas. «¿Notará?», continuó Elisa, su voz la calma de un presentador del tiempo que describe un huracán de categoría 5, que la sintaxis es idéntica, la lógica central es idéntica. La única diferencia es que usted renombró descuidadamente las variables principales y agregó algunas subrutinas redundantes para enmascarar la firma. Siempre fue perezoso, Antonio». Clara dejó escapar un pequeño jadeo ahogado. Esto es una invención», rugió Antonio, encontrando su voz en un estallido de furia desesperada. «Usted hizo esto. Usted está tratando de sabotearme». «¿Sabotearlo? Señor Valdés, yo soy dueña de usted». Elisa se rió. Un sonido corto, agudo y sin humor. «Verá, cuando mi padre murió, me lo dejó todo. No solo la casa, no solo sus libros. Me dejó su trabajo real. El trabajo que su brillante y encantador protegido, Antonio Valdés, juró que eran solo tonterías teóricas». Ella se puso de pie y comenzó a caminar lentamente detrás de su silla. «Durante 10 años», dijo, su voz suave, pero resonó en todos los rincones de la habitación. «He vivido como su esposa tranquila y sencilla. Durante 10 años lo he visto gastar el dinero que ganó con el genio robado de mi padre. Lo he visto menospreciarme. Lo he visto hacer alarde de sus indiscreciones». Dirigió sus ojos a Clara, que parecía que podría desmayarse. Y todo ese tiempo, la Fundación Rivas no solo estaba plantando petunias. Era una incubadora,
una sociedad holding. Usé mi herencia, el dinero que usted nunca se molestó en mirar, para financiar docenas de startups. Contraté a las mejores mentes en tecnología, las que respetaban a mi padre, y juntos construimos Innovaciones Rivas. Lo construimos con un propósito. Se detuvo directamente detrás de la silla de Antonio. Él estaba rígido, mirando la pantalla que mostraba, innegablemente, la mentira de toda su vida. Lo construimos, susurró Elisa, inclinándose cerca de su oído, para ser la compañía tan grande, tan poderosa, que algún día estaría en posición de comprar su pequeño imperio robado, solo para poder desmantelarlo pieza por pieza. Antonio estaba hiperventilando. Esto no era real. Era una pesadilla. La reunión, señor Valdés, ha terminado, dijo Elisa, volviendo a su asiento. El producto principal de Valdés Core se basa en IP robada. Innovaciones Rivas no celebrará una asociación. En su lugar, presentaremos una orden judicial contra su compañía por robo de propiedad intelectual, con efecto en... Se fijó en su reloj. Aproximadamente 45 minutos. También presentaremos una demanda por daños y perjuicios por el valor total de su compañía, aproximadamente 208,000 millones de dólares. Miró a su junta. Mason, doctora Harris, por favor escolten al señor Valdés y a la señorita Dávila fuera. Su presencia ya no es requerida. El viaje en ascensor, desde el piso 90, fue un grito silencioso. Antonio se quedó rígido, mirando los ascensores de acero pulido, viendo solo las líneas de código, su propio robo al descubierto. Clara estaba presionada en la esquina opuesta. Su rímel comenzaba a trazar finas líneas negras por su rostro blanco como la tiza. En el momento en que las puertas se abrieron, ella explotó. ¡Idiota!, chilló. Su voz resonó en el lobby de mármol. Idiota monumental y arrogante. Ella dirige una organización benéfica. Es simple. Esa mujer acaba de destruirte. Ella me acaba de destruir. Cállate, Clara, siseó Antonio, agarrándola del brazo. No me toques. Ella le arrancó el brazo. Todo este tiempo, todas las promesas, seremos intocables. No solo eres vulnerable, Antonio. Estás insolvente. ¿Sabes lo que esto me hace a mí? Estoy ligada a ti. Seré nombrada en las demandas. Ella tenía razón. Él ni siquiera había pensado en eso. El pánico, que había sido una piedra fría en su estómago, ahora explotó, llenando su pecho con fuego líquido. No podía respirar. Es una mentira, murmuró, empujando las puertas giratorias hacia la brillante luz del sol de Ciudad de México. Es un farol. Ella no puede probarlo, pero él sabía que podía. Elisa era meticulosa, la mujer que guardaba hojas de cálculo para sus fiestas de jardín y cotejaba los inventarios de semillas. Por supuesto que había guardado los recibos. Buscó a tientas su teléfono. Su chofer ya acercaba el Bentley negro a la acera. «¡Sube!», le gruñó a Clara. «No». Ella retrocedió, sosteniendo su bolso como un escudo. «No voy a subir a ese coche. Ese coche es probablemente de ella. Voy a llamar a un abogado». «No me vuelvas a hablar, Antonio. Eres veneno». Se dio la vuelta y huyó, un borrón de lápiz labial rojo y terror, llamando a un taxi con una mano frenética y desesperada. Antonio la vio irse, pero no sintió nada. Ella era solo daño colateral. Él subió al coche. «Penthouse, rápido». El viaje de 20 minutos, fue el más largo de su vida. Intentó llamar a su oficina. Su COO, David Smith, no contestaba. Intentó llamar a su abogado corporativo, Ben Glass. La línea fue directamente a un mensaje pregrabado. Las oficinas de Glass y Fagner no están aceptando llamadas en este momento. Supo con un sobresalto nauseabundo que ya les habían entregado la orden.
Elisa no había estado mintiendo sobre el plazo de 45 minutos. Irrumpió en el penthouse, esperando encontrar a Eliza allí, tal vez empacando. Rogaría. Estallaría en rabia. Haría algo. El penthouse estaba vacío, pero no solo vacío de Eliza. Estaba estéril. Entró en el dormitorio principal. Sus armarios estaban desnudos. Sus trajes, sus zapatos, sus corbatas, todo se había ido. Corrió a su oficina. Su computadora de escritorio se había ido. Los premios en sus estantes se habían ido. La caja fuerte detrás de la pintura. Rompió el Rothko, o la muy buena copia que había comprado, de la pared. La caja fuerte estaba abierta y vacía. ¡Elisa!, rugió. Su voz resonó en el espacio cavernoso y vacío. Corrió de vuelta a la sala de estar. Un único sobre blanco estaba sobre la enorme isla de mármol de la cocina. Su nombre estaba escrito en él, con su letra pulcra y precisa. Sus manos temblaban tanto que rompió el papel. Antonio, supongo que su reunión no salió según lo planeado. Para cuando lea esto, la orden judicial será pública y su junta habrá sido notificada de su mala conducta grave y fraude fundacional. Probablemente se pregunte dónde están sus cosas. Están en una unidad de almacenamiento en Gary, Indiana. La llave está al final de este sobre. Me imagino que está más acorde con sus futuras perspectivas. Verá, cometió un error de juicio crítico. Bueno, muchos, pero este es mi favorito. Siempre asumió que este apartamento era suyo. Usted firmó los cheques, pero nunca leyó los documentos de constitución. Nunca leyó ninguno de los documentos que le pedí que firmara. El penthouse de la Torre Mayor no es propiedad de Antonio Valdés. No es propiedad de Valdés Core. Es propiedad del Fondo de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de México, una subsidiaria principal de, lo adivinó, la Fundación Rivas. Usted ha estado pagando el alquiler, y le agradezco por eso, a mi compañía durante 10 años. Ha estado viviendo en mi casa. El coche también es mío. El arte es mío. La misma silla en la que probablemente está apoyado es mía. Esto no es un divorcio, Antonio. Esto es un desalojo. Las piernas de Antonio cedieron. Se deslizó por el gabinete de la cocina, la carta revoloteando de sus dedos entumecidos. Un desalojo. Miró el reloj. Eran las 3:42 p.m. Tenía poco más de 1 hora para empacar una vida que, resultó, nunca le había pertenecido. La pura y diabólica brillantez paciente de su plan era sofocante. Ella no solo había construido una compañía para rivalizar con la suya, ella había sido dueña de toda su vida, desde el techo sobre su cabeza hasta el algoritmo en sus servidores, y él había sido demasiado arrogante, demasiado despectivo para siquiera mirarla a ella, la mujer tranquila que hacía que todo sucediera. Él no era nada. Era un fantasma en su máquina. Parte 3. El archivo del diablo y el precio del silencio. Para comprender el alcance de la victoria de Elisa Rivas, uno tenía que comprender a su padre, el doctor Ricardo Rivas. Era un hombre de genio apacible, profesor de informática en la UNAM, que se preocupaba más por la pureza teórica que por las ganancias. Veía el código como poesía. Su alumno predilecto, Antonio Valdés, lo vio como un arma. Antonio era carismático, ambicioso y rápido. Se había pegado al doctor Rivas, convirtiéndose en un hijo sustituto. Conoció a Elisa en una cena de la facultad. Ella tenía 22 años, recién graduada en economía y de luto por la reciente muerte de su madre. Antonio fue un torbellino. Era guapo, atento,
y ella creía que él veneraba a su padre tanto como ella. Se casaron al cabo de un año. 6 meses después, el doctor Rivas murió de un repentino ataque cardíaco masivo. Antonio fue un pilar de fortaleza. Se encargó del funeral. Se encargó del patrimonio. Se encargó del dolor de Elisa. Y le aseguró que se encargaría del legado profesional desorganizado de su padre. «Son solo notas, gatita», le dijo, guardando en cajas los discos duros y diarios de la oficina de su padre. «Cosas académicas, nada que un profano pueda entender. Yo me encargo. Me aseguraré de que todo esté archivado correctamente en la universidad». Elisa, ahogada por el dolor, simplemente asintió. La primera grieta en la fachada apareció 2 años después. Antonio, que había sido un consultor de nivel medio, anunció de repente que iba a montar su propia empresa, Valdez Core. Su producto principal, el algoritmo cuántico Valdez, tomó por asalto el mundo de la seguridad. Fue impenetrable. Fue revolucionario. Los hizo millonarios de la noche a la mañana. Elisa estaba orgullosa, pero una pequeña semilla fría de duda se había plantado. La palabra cuántico era una palabra que su padre había usado constantemente. Una noche, mientras Antonio estaba en un viaje de negocios a Tokio, un viaje que más tarde descubriría que fue con su primera amante, Elisa fue al archivo digital de la universidad. Buscó el trabajo de su padre. Todo estaba allí. Sus artículos publicados, sus notas de clase, pero sus proyectos personales, los que había estado trabajando cuando murió, habían desaparecido. El archivo mostraba que Antonio Valdez los había sacado 2 años antes y nunca los había devuelto. Ella fue a casa y registró la suya por completo. Ya no era una chica de luto, era una esposa sospechosa. En la parte trasera de su bodega de vinos compartida, detrás de una caja de Chateau Margaux de 1982, que Antonio estaba guardando para una ocasión especial, encontró un archivador cerrado con llave. Antonio le había dicho que guardaba viejas declaraciones de impuestos. Ella lo abrió con una palanca. Dentro no había declaraciones de impuestos. Eran los diarios originales de su padre y los discos duros. Pasó las siguientes 72 horas encerrada en el estudio, cotejando las notas escritas a mano de su padre con el código del algoritmo cuántico Valdez, al que ella, como accionista mayoritaria, al menos en el papel, tenía acceso. No fue solo un robo, fue un robo de tumbas digital. Antonio había robado el proyecto Dédalo por completo, pero la peor parte, la parte que le convirtió la sangre en ácido, fue el diario de su padre. Los últimos 6 meses de sus entradas no trataban sobre código, eran sobre Antonio. Antonio insiste en que el mercado no está listo para Dédalo. Se está volviendo muy enérgico, presionándome para que le conceda la licencia de la lógica central exclusivamente. Hoy me trajo una nueva medicación para la presión arterial. Dijo que la había recogido de la farmacia para mí. Muy atento. Pero las pastillas se ven diferentes. Tuve una terrible discusión con Antonio. Quiere que le ceda los derechos de patente a su nueva sociedad holding para su protección. Me negué. Dijo que era un tonto que moriría pobre. Dolores en el pecho toda la noche. Las nuevas pastillas me hacen sentir mareado. Antonio dijo que era normal para la dosis. Es tan servicial. Elisa dejó caer el diario. No solo había robado a su padre, lo había intimidado. Lo había estresado. Había cambiado las pastillas. ¿Lo había matado? Sabía que nunca podría probar eso. El cuerpo fue incinerado hace mucho tiempo,
pero podía probar el robo. Esa noche, Elisa Rivas murió. Y Elisa Rivas, la CEO, nació. Ella no lo confrontó. Ella no lloró. Se puso fría. Copió los discos duros. Volvió a poner los originales en su lugar. Usó su herencia, el dinero de la familia Rivas, que Antonio encontró tan insignificante, para abrir una pequeña fundación. Era la tapadera perfecta. Mientras Antonio construía su torre de cristal sobre una base de mentiras, Elisa, en una oficina alquilada y anodina en un centro comercial suburbano, comenzó a construir su arma. Financió a los verdaderos genios, a los que su padre había respetado. Usó su apellido de soltera. Operó a través de corporaciones fantasma. Nunca dejó que le tomaran una foto. Interpretó el papel de la esposa perfecta y sencilla. Organizó sus cenas. Sonrió a sus horribles bromas. Incluso toleró a sus asistentes, cada una versión más joven y descarada de la anterior. Lo soportó todo, sabiendo que la venganza no era un incendio. Era un glaciar, lento, inevitable y capaz de moler montañas hasta convertirlas en polvo. Antonio Valdés, por primera vez en su vida, era un hombre sin opciones. Había terminado en un hotel de carretera cerca del ICM, el único lugar que aceptaría su tarjeta de crédito de emergencia agotada. La unidad de almacenamiento en Gary, Indiana, contenía su ropa tirada en bolsas de basura y nada más de valor. Pasó 2 días en una neblina alimentada por el pánico antes de que finalmente encontrara un abogado que siquiera lo viera. No Ben Glass, por supuesto. Este era Ricardo Ayala, un hombre cuya oficina olía a café rancio y desesperación. Su cartelera en la carretera decía: «En un naufragio obtén un cheque». «Esto es una parodia, Ricardo», balbuceó Antonio, paseando por la pequeña y desordenada oficina. «Ella robó mi compañía. Ella robó mi vida. Es robo conyugal. Es fraude». Ricardo Ayala, un hombre con un peinado que se le caía y una corbata manchada de comida, miró la orden judicial de 50 páginas que Antonio había traído. «Señor Valdés», dijo Ricardo lentamente, «este documento lo acusa de fraude. Lo acusa de robar la propiedad intelectual, que es su compañía. También entrecierra los ojos, nombra a la señora Clara Dávila como co-conspiradora en un esquema de malversación, alegando que usted le canalizó $1.2 millones a través de un contrato fantasma. Eso es mentira. Eso fue honorarios de consultoría. ¿Para qué, Antonio? Ella es una joven de 24 años con un título en artes liberales. A los federales les va a encantar esto, y ese ni siquiera es el gran problema». «¿Cuál es el gran problema?» «El gran problema», dijo Ricardo, «es que no solo lo está demandando su esposa, lo está demandando su propia junta. Dice aquí que celebraron una reunión de emergencia hace 2 días, la que usted se perdió, y votaron por unanimidad destituirlo como CEO y presentar su propia demanda por incumplimiento del deber fiduciario. Usted les mintió sobre la procedencia de la PEI. Usted expuso a toda la empresa a esto. Es radiactivo, Antonio». El último rayo de esperanza de Antonio se desvaneció. Siempre había gobernado a su junta a través de una mezcla de encanto y miedo. Pero el movimiento de Elisa había sido tan total, tan absoluto, que había vaporizado su lealtad. Solo estaban tratando de salvarse a sí mismos. «Entonces, ¿qué hacemos?», susurró Antonio. «Intentamos llegar a un acuerdo. Vamos a sus abogados. Rogamos misericordia. Tal vez ella le permita quedarse con una fracción. Tal vez usted evite la prisión». La reunión fue programada para la semana siguiente.
No fue en una gran sala de juntas. Fue en una oficina de mediación gris y neutral. Antonio, con su último traje limpio, se sentó con Ricardo. La puerta se abrió y entró Elisa. No estaba sola. Estaba flanqueada por 2 hombres de traje y una mujer que parecía que desayunaba demandas. Esta era Leonor Dávila, la litigante corporativa más temida del Estado. «Señor Valdés», comenzó Leonor, su voz como grava. «Mi cliente, la señora Rivas, está aquí por cortesía. Seamos claros acerca de su posición. Usted no tiene ninguna». «Leonor, por favor», balbuceó Ricardo. «Mi cliente está angustiado. Está dispuesto a negociar un divorcio limpio. Él se aleja de Valdés Core y ella retira los cargos de fraude. Una ruptura limpia». Leonor Dávila en realidad sonrió. Fue una visión aterradora. «¿Una ruptura limpia?», repitió. Abrió un archivo. «Revisemos las rupturas primero. El robo de IP. Tenemos los discos duros originales. Tenemos los diarios y tenemos una declaración jurada firmada por su ex COO, David Smith, que afirma que usted se jactó ante él. Y cito: «El viejo prácticamente me regaló el código antes de que muriera». Eso es un cargo penal, señor Valdés. Fraude electrónico. Fraude postal. Estamos hablando de 20, 30 años. Antonio se quedó paralizado. «David, ese traidor». «Segundo», continuó Leonor, «la malversación. La señorita Dávila, en un esfuerzo por salvar su propio pellejo, ha proporcionado una declaración completa. Nos ha dado todos los mensajes de texto, todos los correos electrónicos. Ha aceptado testificar en su contra a cambio de inmunidad. Esos son otros 10 años. Clara, por supuesto. Y tercero», dijo Leonor, «está la compañía misma. La Junta ya acordó una compra total por parte de Innovaciones Rivas para evitar la insolvencia total. Valdés Core ya no existe a partir de las 9 a.m. de hoy. Ha sido absorbida. Sus activos se están liquidando. Así que, como ve, no hay nada de lo que alejarse». Antonio miró por primera vez a Elisa. Ella lo estaba observando, su rostro impasible. «Elisa», suplicó, con la voz quebrándose, «por todos los años no hagas esto. No me envíes a prisión. Yo, lo siento. De acuerdo. Siento haber sido infiel. Siento haber sido un imbécil. ¿Pero prisión?». Elisa se inclinó hacia adelante. Por un momento, él vio a la mujer con la que se había casado. «No me interesa la infidelidad, Antonio», dijo, su voz tranquila. «Eso es un síntoma. Me interesa la enfermedad de tu arrogancia. La enfermedad que te permitió robar el trabajo de la vida de mi padre y construir un monumento a ti mismo en su tumba. La enfermedad que te permitió descartarme como una gatita mientras yo construía un imperio». Ella se puso de pie. «Pero la prisión no es el objetivo», dijo. «Mi padre no era un hombre vengativo. Era un constructor. La prisión es un desastre. Crea un mártir. No estoy interesada en convertirte en un mártir, Antonio. Estoy interesada en hacerte irrelevante». Ella asintió a Leonor. «Mi cliente», dijo Leonor, deslizando un documento sobre la mesa, «está dispuesta a ofrecer un acuerdo. Innovaciones Rivas y la antigua Junta Directiva de Valdés Core retirarán todos los cargos penales. A cambio, usted firmará esto. Es una confesión completa del robo de PI que se mantendrá en fideicomiso. Entregará su pasaporte. Firmará un acuerdo de no divulgación de por vida». Golpeó la última página.
Aceptará una orden judicial permanente que le prohíbe trabajar en las industrias de tecnología, finanzas o seguridad, en cualquier capacidad, en cualquier parte del mundo, de por vida. A Ricardo Ayala se le cayó la mandíbula. Eso es una sentencia de muerte profesional. Ese es el objetivo, dijo Elisa. Usted no va a prisión, simplemente deja de existir. Vivirá el resto de su vida como un don nadie. El hombre que siempre fue sin el genio de mi padre para esconderse. Antonio miró el papel. Prisión u olvido. Cogió el bolígrafo. Su mano temblaba. Firmó con su nombre, el nombre que una vez adornó la cima de los rascacielos, y con esa firma se borró del mundo que había construido. Parte 4. El legado de la irrelevancia. La vida de Antonio Valdés se convirtió en una serie de círculos descendentes. El acuerdo no había sido amable. Se quedó sin nada más que la ropa en su unidad de almacenamiento y un solo cheque de caja de $50,000, indemnización, como lo había llamado la abogada de Elisa, y lo justo para asegurar que no pudiera declararse indigente. Se mudó a un apartamento de un dormitorio en Joliet, un lugar que olía a col hervida y alfombras húmedas. El nombre Antonio Valdés era ahora tóxico. La historia había sido contenida. Elisa, siempre la estratega, no había querido un escándalo público. Prefería una ejecución corporativa tranquila. Pero el mundo de la tecnología era pequeño. La voz se corrió. Valdés es intocable. Es un fraude. Intentó conseguir trabajo. Ni siquiera pudo conseguir una entrevista como gerente de turno en una tienda de electrónica. Su currículum era un agujero negro. Estaba demasiado calificado y simultáneamente totalmente descalificado. Aceptó un trabajo como despachador para un servicio de coches local, trabajando en el turno de noche bajo el nombre de Art Fifbay. Su mundo se redujo al brillo de un monitor de computadora en una pequeña oficina sin ventanas, dirigiendo a los conductores a recogidas de borrachos. Una noche, alrededor de las 3:00 m, entró una llamada del centro de Ciudad de México. Una recogida en un restaurante de lujo. Reconoció la dirección. Estaba a 2 cuadras de la Torre Mayor. Una amarga nostalgia lo hizo dirigir la llamada a sí mismo. No había visto la ciudad que una vez gobernó en meses. Condujo el sedán negro, un Ford, no un Bentley, a través de los cañones de cristal y acero. Se detuvo en la acera. Una mujer estaba esperando. Su sangre, que pensó que se había convertido en lodo, se heló. Era Clara Dávila. No era la visión con lápiz labial rubí que recordaba. Estaba disminuida. Su costoso cabello rubio era ahora un castaño cenizo. Llevaba un simple vestido negro, del tipo que usaría una camarera. Sostenía sus zapatos, frotándose los pies. Se subió al asiento trasero sin mirarlo. «A casa, por favor», y pisa el acelerador. Antonio ajustó el espejo retrovisor. No dijo nada, solo condujo. «¿Noche dura?», preguntó. Su voz una imitación áspera de su antiguo yo. Clara levantó la vista. Sus ojos se ajustaron a la oscuridad. Su mirada se encontró con la suya en el espejo. Su reacción no fue la explosión que él esperaba. Fue un suspiro lento, cansado y completamente derrotado. «Antonio», susurró. «Dios mío, mírate». «Mírate tú», replicó. La amargura brotó. «Pensé que ya estarías a mitad de camino de Dubái». «¿Con qué dinero?», se rió ella, un sonido seco y tosco. Los abogados de Elisa fueron minuciosos. Se llevaron el condominio. Se llevaron las cuentas. Se llevaron todo. Mi inmunidad solo significó que no me acusaran. No significó que me quedara con los honorarios de consultoría. ¿Y ahora qué?
preguntó. Soy anfitriona en Cipriani, dijo, señalando el restaurante. El que solía ser dueño de una parte. Siento a personas que ni siquiera me ven. Estoy volviendo a Ohio. Mi hermana me deja dormir en su sofá. Una parte pequeña y fea de Antonio sintió un destello de satisfacción. Él no era el único que había caído. Condujeron en silencio durante unos minutos. El único sonido era el zumbido de los neumáticos en la autopista. Ella ganó tan por completo, ¿verdad?, murmuró Clara, más a la ventana que a él. No solo se llevó el dinero, se llevó nuestros nombres. Nos convirtió en no personas. Ella siempre fue más inteligente que nosotros. No, dijo Clara, sacudiendo la cabeza. No es eso. No se trataba de ser inteligente. Se trataba de paciencia. Tú y yo queríamos todo ahora. Éramos velocistas. Ella era una corredora de maratón. Estaba jugando un juego diferente. Estaba jugando por el legado. Se detuvo en la acera de salidas del ICM. Clara buscó a tientas en su bolso, sacando un billete de 20 pesos arrugado. «Quédatelo, Clara», dijo, con voz plana. Ella lo miró, una mirada larga y compasiva, que era peor que cualquier odio. «Tú también, ¿eh? ¿De vuelta a la nada?» Ella arrojó el billete al asiento delantero. «Tómalo, Art. Lo necesitas más que yo». Se bajó, recogió su única maleta desgastada y desapareció por las puertas corredizas de la terminal. Antonio la vio irse, un fantasma dejando un fantasma. Cogió el billete de 20 dólares. Necesitaba la gasolina. «Toma». 14 meses pasaron. La entidad vibrante, arrogante y dominante, conocida como Antonio Valdés, se había ido, borrada de los libros de contabilidad del mundo que una vez otorgó. En su lugar estaba Art Fitz, un hombre con los ojos hundidos que trabajaba en el turno de noche. Era un despachador para un servicio de coches de tercera categoría que operaba desde un remolque prefabricado en un lote fangoso en Joliet. Su mundo era un monitor de 15 pulgadas que mostraba un mapa, sus compañeros, los fantasmas de los conductores que dirigía a recogidas de borrachos en los suburbios dormidos. Tenía 45 años, pero el espejo que evitaba reflejaba a un hombre de 60, doblegado por la atracción gravitatoria del fracaso. Su ira, que había ardido como un horno durante los primeros 6 meses, se había enfriado hasta convertirse en una escoria dura y densa en su estómago. Ya no soñaba con venganza. Ya no soñaba con nada. Pensó en Clara, no con anhelo u odio, sino con un parentesco vago y patético. Se preguntó si su sofá en Ohio estaba abultado. Pensó en la indemnización de $50,000, el dinero del billete de autobús para salir de nuestras vidas, como él lo llamaba. Se había ido, devorado por el alquiler, por las reparaciones de automóviles, por la lenta y demoledora erosión de la existencia diaria. Esta vida era su nueva normalidad, hasta que llegó la carta. Llegó un martes sombrío y gris, una carta certificada. En su antigua vida, esto significaba un contrato, una adquisición, una invitación. En esta vida, significaba solo una cosa: problemas. Un acreedor que lo había encontrado, una citación, una bota legal final estampada en su cara. Su mano, agrietada y con olor a café rancio, tembló al firmarla. Se sentó en su oxidado Honda Civic de 2009, el motor sonando en el frío, y la abrió. No era de un abogado, no era de un banco, era del Centro Médico de la UNAM. El membrete era pesado, caro. El mensaje era breve. La señorita Elisa Rivas ha solicitado su presencia. El asunto es urgente. Una sacudida, fría y aguda, lo atravesó.
No era miedo, no era ira, era reconocimiento. El juego, que pensó que había terminado, tenía un movimiento más. Miró su reloj. Su turno comenzaba en 2 horas. Llamó a su supervisor, un hombre que tenía la mitad de su edad llamado Gary, y por primera vez en 14 meses, mintió. Emergencia familiar. Condujo a través de la interminable extensión plana de los suburbios y hacia el corazón de la ciudad, un horizonte que ya no reconocía como suyo. Se estacionó en el vasto garaje subterráneo del hospital, el mismo hospital donde murió el doctor Ricardo Rivas. La ironía era tan densa que asfixiaba. Caminó a través de las puertas corredizas de vidrio, un fantasma que regresaba a la escena de su primer crimen. El hospital era un templo de tecnología, limpio, brillante y zumbaba con poder silencioso. Era un mundo al que una vez perteneció. Ahora era solo un hombre con un abrigo raído, sus zapatos chirriando en el linóleo pulido. Encontró el mostrador de información. «Estoy aquí para ver a Elisa Rivas». La enfermera miró su pantalla. «¿Es usted familiar?» Antonio hizo una pausa. La pregunta era una compleja trampa existencial. «No», dijo. La palabra sabía a ceniza. «Soy Antonio». «Ah», dijo ella. Su sonrisa profesional no vaciló. «Señor Valdés, ella está en el ala de oncología, piso 7, habitación 712. ¿Oncología?» La palabra lo golpeó más fuerte que cualquier demanda. Cáncer. Había imaginado 1000 escenarios para esta reunión. Elisa, poderosa y regodeándose detrás de un escritorio nuevo y más grande. Elisa ofreciéndole un trabajo de conserje en Innovaciones Rivas por algún sentido retorcido de lástima. Nunca, ni una sola vez, había imaginado esto. El cáncer no era lógico, no era parte de un plan. Era desordenado, humano y aterrador. Subió al ascensor. Su reflejo en las puertas de acero era el rostro de un extraño. El ala de oncología estaba tranquila, pero era un silencio pesado y cargado. Caminó por el pasillo. Sus pasos parecían demasiado fuertes. Encontró la habitación 712. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Él la abrió. La habitación era grande, privada, con una vista panorámica de la ciudad que había perdido, pero la vista era irrelevante. Todo lo que importaba era la cama. Elisa Rivas no era la CEO del traje color verde azulado. No era la esposa sencilla del cardigan beige. Era una forma pequeña y pálida, perdida en un mar de sábanas blancas y eclipsada por las máquinas que parpadeaban y pitaban, que abarrotaban la cabecera. Pero luego giró la cabeza y sus ojos eran los mismos. Eran los ojos de la arquitecta. «Antonio», susurró. Su voz era un susurro seco de hojas. «¿Viniste? No estaba segura de que lo harías». La carta decía que era urgente. Se las arregló a decir. Su voz sonaba áspera y ajena. «Lo es», dijo ella. Una pequeña y dolorosa sonrisa tocó sus labios. «Estoy terminando mi último proyecto». Él encontró la silla de invitados, una cosa de plástico duro, y se sentó. Estaba a un universo de distancia de ella. «Elisa, ¿qué es esto?» «Cáncer de ovario», dijo ella, con voz plana, como si leyera un informe financiero. «Etapa 4. Es eficiente, muy agresivo. Parece que mi madre y yo teníamos más en común de lo que sabía. Lo siento», dijo. Y para su shock profundo y repugnante, se dio cuenta de que lo sentía. El odio que había alimentado. Su único compañero en la oscuridad, de repente se sintió infantil e irrelevante.
Estaba mirando a la única persona en la tierra que realmente lo conocía. Y ella se estaba muriendo. «No lo sientas», dijo ella, su respiración superficial. «Es interesante. Pasé una década construyendo un imperio, una fortaleza de lógica y consecuencia, todo para derribarte. Y al final, soy derribada por una mutación caótica y aleatoria. Creo que mi padre habría apreciado la poesía». «¿La compañía?», preguntó, simplemente porque era el único idioma que ambos seguían hablando. «Innovaciones Rivas está segura», dijo ella, un destello del viejo orgullo frío en sus ojos. «Mason Thorne es CEO. La junta es sólida. El nombre de mi padre está en 3 nuevas patentes de energía sostenible. Su legado, nuestro legado, es limpio, es permanente, me sobrevivirá. Y sin duda», ella lo miró, «te sobrevivirá a ti. Eso es todo lo que siempre quise». Se sentaron en el silencio de los pitidos. Él era el rey derrotado, y ella era la emperatriz moribunda. No quedaba nada por lo que luchar. La junta estaba vacía. «Entonces, ¿por qué estoy aquí, Elisa?», preguntó finalmente, con voz baja. «¿Por qué me llamas? ¿Para qué? ¿Para regodearte? ¿Para verme verte? ¿Es este el último giro del cuchillo?». Ella giró la cabeza sobre la almohada. Sus ojos, magnificados por su fragilidad, parecían arder. «¿Regodearme?», graznó. «No, ya superé eso. Los tableros están guardados. Te llamé aquí para un final, Antonio. Para cerrar el libro de contabilidad. Tengo una última confesión». Su corazón latió con fuerza, un repentino pánico frío. «¿Las pastillas?», susurró. La pregunta que lo había perseguido, lo único que ella nunca había podido probar. «¿Tu padre? ¿Alguna vez?». «No», dijo, sacudiendo la cabeza, un movimiento que pareció agotarla. «Nunca lo supe con certeza. Me volví loca durante un año, tratando de encontrar un farmacéutico que hablara, una nota, cualquier cosa. Pero fuiste demasiado inteligente. O quizás, simplemente afortunado». Ella tomó un aliento tembloroso y doloroso. Y luego me di cuenta de que no importaba. El robo de su trabajo fue el crimen que pude probar. El robo de su vida. Ese era un motivo. No lo necesité. Tu codicia fue suficiente. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. «No, mi confesión es sobre mí. Después de que encontré los diarios de mi padre, después de que supe lo que eras, yo morí. La Elisa con la que te casaste, la que te amó, se fue, y nació una nueva criatura, una cosa fría, un monstruo, como una vez me llamaste. Tú lo fuiste», asintió él, la honestidad brutal. «Sí», dijo ella, «lo fui. Dediqué mi vida a un solo propósito, tu aniquilación total. Fue un proyecto, al igual que el algoritmo cuántico Valdés fue tu proyecto. Me volví meticulosa, me volví paciente, me convertí en ti, o al menos en las peores partes de ti. Y gané». «Ganaste», repitió, una declaración plana de hecho. «Gané todo», susurró. «Y estoy aquí, conectada a una pared, y he estado pensando. ¿Cuál fue el punto? Reclamé su nombre, pero me convertí en algo que él habría odiado. Él era un constructor. Yo era una experta en demoliciones. Ella buscó a tientas algo en su mesita de noche. Su mano era esquelética, traslúcida. Cogió una pequeña grabadora digital negra. «Esto es Antonio», dijo. «La última pieza, el archivo en caso de emergencia. Mi abogada, Leonor Dávila. Ella tiene la confesión original que firmaste, la que te impide volver a trabajar. Pero esto», lo sostuvo. «Esto es lo bueno». Él se quedó mirando, hipnotizado. «Este es el caso penal», explicó ella.
Su voz cobró una extraña energía final. Esta es mi declaración completa, detallando cómo encontré los discos duros. Este es el testimonio de Clara Dávila. Las 3 horas, llorando, contándoles a mis abogados sobre las cuentas secretas, los viajes, el condominio en Aspen que le prometiste. Este es el affidavit de David Smith, donde declara bajo juramento que te jactaste ante él y cito: «El viejo prácticamente me regaló las llaves del reino antes de morir». Esto es todo. Antonio sintió que su sangre se convertía en hielo. Esa grabadora, ese pequeño trozo de plástico era su vida. Eran 30 años en una prisión federal. Mis abogados, continuó, tenían instrucciones de entregar esto a la oficina del fiscal de Estados Unidos en el momento en que violaras tu NDE o tras mi muerte. Lo que ocurriera primero era mi jaque mate final, mi interruptor de hombre muerto. Ella estaba sosteniendo toda su vida en su mano temblorosa. Él podría abalanzarse sobre ella, arrebatársela, destruirla, pero no lo hizo. Estaba congelado. Estaba, como lo había estado durante 14 meses. Un espectador. «Betty, me estoy muriendo, Antonio», dijo ella, su voz clara. «Inoptatio, no te estoy perdonando. Quiero ser clara al respecto. Lo que nos hiciste es imperdonable, pero ya no me interesas. Prisión. La prisión te convierte en una historia, te convierte en un titular, te da una nueva identidad, te convierte en Antonio Valdés, el criminal tecnológico. Es demasiada dignidad». Sus ojos se fijaron en los suyos. «Te prefiero como Art Fiend, el don nadie, el fantasma. Esa es la venganza más perfecta. Y mi padre, él no era un hombre de venganza. Era un constructor. La prisión es un desastre. Crea un mártir. No estoy interesada en convertirte en un mártir, Antonio. Estoy interesada en hacerte irrelevante. Y luego, con un arrebato final y sorprendente de fuerza, hizo lo último que él esperó. Sostuvo la grabadora sobre el vaso de agua lleno en su mesita de noche. «Elisa, no estoy haciendo esto por ti, Antonio», dijo ella. «Lo estoy haciendo por mí. Estoy cerrando el libro de contabilidad. Estoy borrando el proyecto». Ella abrió los dedos. La grabadora golpeó el agua con un suave plop. Unas pocas burbujas subieron a la superficie. Fue un sonido tan pequeño, tan anticlimático para señalar el final de una guerra. Ella lo miró fijamente, hundiéndose hasta el fondo del vaso. «Está hecho», susurró. «Los discos duros originales se perdieron en una inundación de la bóveda la semana pasada. La confesión que firmaste. Leonor recibirá instrucciones de extraviarla. Clara es anfitriona. David está en Bruselas. Todo se ha ido. Solo agua. Estás libre, Antonio». Se dio la vuelta, una señal de un despido final y absoluto. «No», respiró, con los ojos cerrados. «Eso no está bien. Yo estoy libre». Antonio Valdés se puso de pie. Sus piernas se sentían como madera. Miró a la mujer en la cama, la arquitecta de su ruina, la destructora de su mundo, y en el acto final, e incomprensible, su liberadora. La había odiado, le había temido. Hace mucho tiempo, en otra vida, la había amado. Ahora no sentía nada. El fuego se había apagado. El libro de contabilidad estaba cerrado. Salió de la habitación. No se despidió. Caminó más allá de la estación de enfermeras. El único sonido era el chirrido de sus zapatos. Subió al ascensor. Su reflejo en las puertas de acero, todavía un extraño, se empujó a través de las puertas principales y hacia la tarde fría y brillante.
La luz del sol era cegadora. Le dolía los ojos. Se paró en la acera. Los coches pasaban a toda velocidad. El mundo ruidoso y ocupado. Él era libre. La amenaza de prisión se había ido. El nombre Antonio Valdés ya no era un pasivo criminal. Buscó en su bolsillo. Su teléfono barato zumbó. Un mensaje de texto de su supervisor. «Gary, ¿dónde estás?» El turno comenzó hace 10 minutos. Antonio miró el mensaje. Miró el horizonte. Él era libre. Pero no era Antonio Valdés. Era Art V. No tenía dinero. No tenía nombre. No tenía habilidades, aparte de las que se le prohibía usar. Su libertad no fue un perdón. Fue un tipo diferente de prisión. La que había construido para sí mismo. La de la irrelevancia. Elisa, con su último movimiento brillante, no lo había liberado. Simplemente había cerrado la puerta desde adentro y tirado la llave. Parte Fimur, el epílogo del legado. Y así, Antonio Valdés, un hombre que construyó un imperio sobre el robo y la arrogancia, se quedó sin nada más que el eco de sus propias mentiras. Se le dio una segunda oportunidad. Pero, ¿qué podía hacer con ella? Elisa Rivas, en sus momentos finales, demostró que el verdadero poder no se trataba solo de ganar la guerra. Se trataba de tener la fuerza para declarar la paz. Ella no solo recuperó el legado de su padre, finalmente lo entendió. Pero, ¿qué pasa con ese giro final? ¿Fue el último acto de Elisa un verdadero perdón? ¿O fue el movimiento de poder definitivo, demostrando que incluso en la muerte era ella quien decidía su destino? ¿Qué habrías hecho tú? Déjanos saber tu opinión en los comentarios a continuación. Si te encantó esta historia de karma, consecuencias y un giro que nunca viste venir, por favor, dale a me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite verlo y suscríbete a nuestro canal para más drama de la vida real todas las semanas. No te pierdas lo que viene.